El año 1868 será importante para Nietzsche. Por una parte, abarca una fase de trabajos muy fructíferos. Comienza su proyecto de tesis sobre el problema de la relación entre Homero y Hesíodo. Publica sobre las fuentes de Diógenes Laercio en Rheinisches Museum y concluye su texto, Mirada retrospectiva a mis años en Leipzig. Por otra, conocerá personalmente a Richard Wagner. Precisamente poco después de conocer al músico, quedó vacante la cátedra de lengua y literatura griegas de la Universidad de Basilea, hecho que afectará en gran medida a la carrera académica de Nietzsche, ya que su anterior titular, Adolf Kiesling, antiguo discípulo de Rizl, no tardó mucho en dirigirse a su maestro, interesado por los méritos de ese precoz filólogo que había publicado trabajos brillantes en el Rheinisches Museum. No ha de pasarse por alto el carácter anómalo que representaba esta circunstancia desde el punto de vista de los colegas. En 1869, con apenas 25 años y careciendo aún de toda acreditación pública de sus investigaciones, Nietzsche accede a una cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea, simplemente con la recomendación de su maestro y gracias a la generosidad de las autoridades universitarias. Sin duda, mucho tuvo que influir la carta de recomendación de Rizl, quien no ahorró elogios para con su protegido. Nunca he conocido y tampoco he intentado promover en mi especialidad, de acuerdo con mis posibilidades, a un muchacho que tan pronto y tan joven estuviera tan maduro como el señor Nietzsche. Si Dios lo quiere, tiene una larga vida. Profetizo que un día estará en la primera fila de la filología alemana. Es el ídolo y, sin quererlo, el guía de todo el ámbito filológico juvenil, aquí, en Leipzig, que no puede esperar para oírle como docente. Usted dirá que estoy describiendo una especie de fenómeno. Pues bien, ese es el caso. Y además amable y modesto. También un músico con talento, dato que aquí es irrelevante. El proceso fue además inusitadamente rápido. El 16 de enero de 1869, Nietzsche comunicaba a Rod la noticia de su nombramiento y daba muestras a sus amigos de su preocupación por su posible aburguesamiento. Sospechaba ya que no aguantaría mucho dentro de una carrera universitaria que escindía al hombre del erudito y formaba una existencia acomodaticia libre de las tensiones del verdadero educador. Poco interesado en los detalles, pero atraído por el elemento humano general, era evidente que la relación de Nietzsche con la raza filológica de su tiempo sólo podía ser amarga y conflictiva. Estremece su lucidez ante Rod ya en 1868.
Me doy cada vez más cuenta de que si permanecemos de alguna manera fieles a nuestro genio, ninguno de los dos seguiremos nuestro camino sin topar con múltiples obstáculos y maquinaciones. Cuando el filólogo y el hombre no coinciden plenamente, la mencionada raza se asombra primero ante el milagro, después se irrita y finalmente araña, ladra y muerde. Yo mismo vivo en la segunda esperanza de recibir pronto las primicias de lo que me espera en esta atmósfera intelectual. En su conferencia inaugural de 1869, Homero y la filología clásica, la originalidad de la posición nietzscheana ya radicaba en el hecho de advertir, de modo intempestivo, como gustaba de decir, la peligrosa connivencia, afianzada en ese momento entre el conocimiento científico de la historia y el proceso de decadencia de la vida en su actualidad. Según las informaciones de sus alumnos, el nuevo catedrático era un profesor amable y diligente, capaz de fomentar el estudio de los autores clásicos, incluso entre los más recientes. La exigente metodología que él mismo había aprendido en Forta se combinaba por lo habitual en sus clases y apuntes con una reflexión más general sobre el problema de las instituciones culturales. Esta actividad docente queda interrumpida durante algunas semanas en 1869 a causa de la guerra franco-prusiana. Con una licencia concedida por la universidad y solo para ejercer como enfermero voluntario. Ya se había convertido entonces en ciudadano suizo. También Nietzsche participa brevemente del general entusiasmo de su nación y considera su deber intervenir en la guerra. Su actividad no dura mucho, puesto que pronto cae enfermo de difteria y disentería. Todas estas preocupaciones de los primeros años de Basilea cristalizan en la conferencia que pronuncia el 1 de febrero de 1870 sobre Sócrates y la tragedia. Primer embrión de lo que más tarde será el nacimiento de la tragedia. También en Basilea traba amistad por primera vez con el célebre historiador de la cultura, Jacob Burckhardt, quien, como lo escribe Elizabeth, ejerció sobre Nietzsche con toda seguridad una gran influencia moderadora. Este mismo año conoce también al profesor de historia de la Iglesia, Franz Overbeck, uno de sus amigos más fieles y constantes en su apoyo. La polémica con Wilamowitz. La aparición de su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia, en 1872, el ensayo en que Nietzsche comienza a interrogarse por el significado de lo trágico en el mundo griego arcaico. Supone el momento en que todas las tensiones con la filología académica terminan explotando. Es un ensayo que responde además a sus experiencias personales en el frente bélico. Más tarde escribe: sea cual sea la cuestión que subyace
En el fondo de este libro problemático no puede menos de ser una de primera fila y de alto valor excitante, más aún profundamente personal. Testimonio de ello es la época en que surgió, a pesar de la cual surgió, la agitada época de la Guerra Franco-Alemana de los años 1870 a 1871. Mientras los fragores de la batalla de Worth se extendían sobre Europa, ese hombre meditabundo y amante de enigmas al que le toca en suerte la paternidad de este libro, embebido en meditaciones y enigmas, y por consiguiente, muy preocupado y despreocupado a la vez. Ponía por escrito en un rincón de los Alpes sus pensamientos sobre los griegos. Pasadas algunas semanas, todavía seguía bajo los muros de Metz, incapaz de desembarazarse de los interrogantes con que él mismo había suscitado en torno a la presunta serenidad de los griegos y el arte griego. Interrogantes que siguieron asediándole hasta que finalmente, en ese mes de profunda tensión, en el que se discutía en Versalles acerca de un tratado de paz, también terminó alcanzando la paz consigo mismo. Crítico además con toda concepción nostálgica del pasado, Nietzsche buscaba sus esperanzas en un renacimiento cultural en virtud de una modificación de lo que se entendía por mundo helénico. Con semejante planteamiento, percibía también la estrecha conexión entre el concepto de clásico y esa mentalidad epigónica que consideraba el mundo griego como irrepercutible. Claro que todas esas nuevas esperanzas vendrían de todo un replanteamiento inédito de la tríada histórica, conocimiento y vida, que desplaza el sentido de esa Grecia habitual, hogar y tutela de nuestra memoria cultural occidental, en la que se había reconocido el idealismo de la filología precedente. Pero la posición mantenida en el nacimiento de la tragedia tampoco se identificaba con los principios ortodoxos de la disciplina. No le faltaba razón al joven Nietzsche cuando, en una carta a su amigo Rod, le confesaba que ciencia, arte y filosofía crecían tan juntos dentro de él que en todo caso engendraría centauros. Un pacto monstruoso que tenía como lema esas palabras pronunciadas en su conferencia inaugural de 1869: Philosophia facta est quae philologia fuit. Lo que fuera filología se ha hecho filosofía. Guiada por un interés educativo, su filología del futuro tenía más que ver ya con la crítica filosófica que con una aséptica reproducción objetiva del mundo griego. Por eso Nietzsche buscaba nuevos interlocutores. Su primer libro era ya una obra para iniciados, cerrada al profanum vulgus de los cultos, una voz extraña que, expresándose momentáneamente bajo ciertas fórmulas schopenhauerianas, ocultaba un espíritu con necesidades nuevas, carentes aún de nombres.
En esta línea se pronuncia Nietzsche en las conferencias impartidas en Basilea a principios de 1872 y agrupadas bajo el título de Sobre el futuro de nuestras instituciones educativas. Pronto surgió el escándalo. De ninguna otra manera podía recibir de ese intento filosófico que traspasaba arrogantemente las frágiles fronteras de la filología clásica, y con la mirada puesta en Wagner, aspiraba a convertirse en crítica de la sociedad y de la cultura de su tiempo. Como era de esperar, la institución académica reaccionó de inmediato frente a esta provocación. El primer ataque vino del joven prusiano Ulrich von Wilamowitz, más tarde maestro indiscutible de la filología clásica alemana. Verdaderamente, afirmaba, yo no soy un místico ni un hombre trágico. Una cosa exijo, sin embargo, que el señor Nietzsche se atenga a lo que dice, que empuñe el tirso, que vaya de la India a Grecia, pero que baje de la cátedra desde donde debe enseñar la ciencia, que reúna tigres y panteras a sus pies, pero no a la juventud filológica de alemana, la cual debe aprender a buscar únicamente la verdad.